Pronto, los ecos de una era prometida se alzarán sobre la antigua Jerusalén, donde se levantará el tercer templo. El altar sagrado, la mesa de los panes y el candelabro de oro, piezas divinas, ya están preparadas, esperando el momento de su consagración. El templo de los siglos ha comenzado a gestarse, un plan profético de proporciones cósmicas, como si la historia misma se inclinara hacia este evento crucial. Hoy, el velo entre el presente y el futuro se disuelve, mientras los hilos del destino tiran de cada alma hacia un desenlace predicho desde los albores del tiempo. Aquellos que han consagrado sus vidas a las antiguas escrituras sienten el palpitar de sus corazones en sintonía con los vientos del cambio, conscientes de que las señales del fin ya se despliegan ante ellos. Lo que antes era susurro ahora resuena como un estruendo, marcando el inicio de un ciclo inevitable que solo el tiempo revelará en su totalidad. 2 templos fueron construidos en el mismo terreno, un lugar sagrado donde los cielos tocaron la tierra en tiempos antiguos. El primero, erigido por la sabiduría de un gran rey, fue destruido por los babilonios. El segundo, restaurado con fe tras el exilio, fue arrasado por las fuerzas imperiales del primer siglo. Desde ese entonces, el pueblo de Israel ha permanecido sin un santuario donde ofrecer sacrificios, hasta que, por asombro de muchos, la promesa de un tercer templo se ha alzado con una fuerza renovada. Los vestigios de los objetos sagrados han sido recreados con una exactitud impresionante. La menora de oro, la mesa de los panes, todos los elementos que seguirán la antigua tradición del culto en el templo. Sin embargo, hay un enigma profundo que aún permanece oculto en este camino. Según la ley antigua, es necesario un ritual sagrado, la purificación mediante las cenizas de una vaca roja. Este acto, marcado por el simbolismo más puro, sigue siendo una pieza clave en el tejido de la tradición, esperando ser desvelado en su momento. Esta criatura, sin imperfección, virgen de toda mancha, es un símbolo de pureza y sacrificio. A lo largo de los siglos, encontrar una novilla roja ha sido imposible, una rareza mística que, según los textos sagrados, solo se ha sacrificado en 9 ocasiones desde los tiempos de Moisés. Durante generaciones, su ausencia ha impedido el renacer del templo. Sin embargo, recientes relatos revelan que varias de estas novillas han sido encontradas en tierras israelíes, una señal que resuena profundamente entre los ortodoxos que anhelan restaurar los antiguos rituales. Si esta profecía se realiza, el velo que ha mantenido a la humanidad alejada de los antiguos rituales se rasgará. Los ecos de este evento se esparcen como un susurro oscuro, mientras las vacas, cargadas de un destino sombrío, cruzan las fronteras hacia Israel, siendo recibidas por aquellos que las ven como el presagio de una restauración que traerá consigo una inquietante transformación. El mundo observa con asombro, especialmente los cristianos, pues este hecho se ve como un signo de los tiempos finales, de acuerdo con las enseñanzas bíblicas. En las Escrituras se menciona a un líder mundial que se alzará en los últimos días, un ser carismático que se presentará como el gran Salvador, subiendo al templo restaurado para exaltarse como una deidad. Este ser, el Anticristo, establecerá un tratado de paz entre judíos y musulmanes, pero con el tiempo, su traición desatará una persecución sin igual, desencadenando el caos final. El tercer templo se levantará en el epicentro de la disputa, donde monte, sagrado para los musulmanes, es objeto de veneración ancestral. Cualquier intento de alterarlo o de construir sobre él desencadenaría una guerra de proporciones apocalípticas. Sin embargo, se cree que un líder hábil podría lograr lo que parece imposible: restaurar el templo sin desatar la furia de una guerra. Si esto sucediera, su reputación mundial alcanzaría alturas extraordinarias, un milagro diplomático que cambiaría el curso de la historia. Pero las Escrituras advierten que este hombre no traerá paz duradera, sino engaño, uniéndose a diversas religiones bajo una bandera que contradice la voluntad divina. Algunos estudiosos sostienen que, al principio, este líder traerá estabilidad, firmando tratados que apaciguarán los conflictos. La construcción del templo se llevará a cabo a una velocidad vertiginosa, pues los objetos sagrados ya se encuentran listos para ser instalados en su lugar, lo que marcará el principio de una era desconocida. En las Escrituras del Nuevo Testamento se habla de una figura oscura que surgirá en los últimos días,
un líder mundial que seducirá con promesas de liberación, engañando a las naciones, especialmente al pueblo judío, al presentarse como el gran Salvador, según se describe en 2 de Tesalonicenses 2, 3-4. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este individuo se alzará sobre el tercer templo en un acto blasfemo, proclamándose a sí mismo como una deidad, exigiendo ser adorado. Para que su aparición sea posible, la reconstrucción del templo debe estar completa, con altares funcionando y rituales en pleno vigor, lo que le permitirá entrar en la casa de Dios, convenciendo a las multitudes de que tiene la respuesta a los conflictos interminables que plagan al mundo, como se menciona en Mateo 12 y 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. A esta figura, las Escrituras la llaman el Anticristo, el engatusador que se aprovechará del sufrimiento del pueblo para establecer un pacto de paz, una tregua entre judíos y musulmanes. Este acuerdo de paz, aunque aparente, pondría fin a uno de los conflictos más antiguos y sangrientos sobre la faz de la tierra. Según Daniel 9:27. Y por una semana confirmará pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y sobre las abominaciones vendrá el desolador, hasta que la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Sin embargo, tras un tiempo de aparente serenidad, el líder traicionará su promesa, destapando su verdadera naturaleza y desencadenando la persecución más cruel que la humanidad haya conocido. La guerra que se desataría sería una de las más oscuras y devastadoras de todos los tiempos, como se profetiza en Apocalipsis 13:7. Y le fue dado hacer guerra contra los santos, y vencerlos. Y le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El templo, el centro de este drama, se origina en un terreno que no es solo sagrado para los judíos, sino también uno de los puntos más venerados por la fe islámica. En la cima del monte sagrado, se encuentran los edificios que los musulmanes veneran como testigos de su historia y espiritualidad. Cualquier intento de remover o modificar este lugar será visto como una profunda ofensa, una provocación que sin duda desencadenaría una guerra sin cuartel. Por ello, muchos murmuran que la aparición de este ser, capaz de tejer un pacto que permita la edificación del templo, sin desatar una rebelión inmediata, sería un prodigio de engaño, una obra maestra que lo elevaría como un maestro de la manipulación tanto política como espiritual. Como se dice en 2 Corintios 11 y 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Sin embargo, las Escrituras nos advierten que este individuo, detrás de su fachada de paz, llevará consigo un engaño de proporciones cósmicas, un plan para unificar religiones y culturas bajo un solo estandarte, uno que va contra la voluntad del Creador. En Apocalipsis 13:8 se menciona: y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Algunos eruditos aseguran que este hombre aparecerá primero como un ser de carisma arrollador, firmando tratados y alcanzando, al menos al principio, una estabilidad engañosa en la región. El templo, por su parte, se levantará en un abrir y cerrar de ojos, pues ya se encuentran listos los objetos sagrados, y un equipo de descendientes de Aarón ha sido entrenado para servir como sacerdotes en este nuevo altar. En Apocalipsis 13 dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Pero este momento de gloria será efímero. En su apogeo, el Anticristo mostrará su verdadero rostro, exigiendo que lo veneren como el único Dios, profanando el lugar sagrado con actos de abominación. Los judíos, al darse cuenta de que han sido engañados, se rebelarán contra él, pero será demasiado tarde. Un torrente de persecución se desatará, forzando a muchos a huir, y el caos se apoderará del mundo, según se describe en Mateo 12 y 21. Porque habrá entonces gran tribulación,
cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Los creyentes cristianos interpretan esta etapa sombría como el tiempo final, una fase de desorden y sufrimiento antes del retorno del Salvador legítimo, quien derrotará al farsante y restablecerá el orden celestial. Este ser maligno, conocido como el Anticristo, engatusaría a las naciones con señales y prodigios, sembrando el engaño en los corazones de miles, hasta que el auténtico Mesías, en su esplendor celestial, emergiera para derrotarlo. Sin embargo, será derrotado por el regreso del Mesías islámico, quien se aliaría con Jesús, a quien los musulmanes reconocen como un siervo de Dios, no como el Hijo Divino. Aunque las creencias se dividen profundamente, existe una inquietante similitud. Ambas visiones comparten la imagen de un líder capaz de manipular las masas y provocar cambios trascendentales tanto en el ámbito político como en el espiritual. En este drama, las semillas de la disensión están plantadas, y la figura de Jerusalén, con su tercer templo, se erige en el centro de la tormenta. La visión mesiánica de los judíos ortodoxos se entrelaza con esta profecía, pues creen que la reconstrucción del templo y el regreso a la adoración plena son el camino necesario para que el Mesías aparezca. Desde su perspectiva, Jesús no es el Redentor, pues el ungido verdadero aún no ha venido. Mientras tanto, los cristianos sostienen que él ya vino, fue despreciado, venció a la muerte y volverá para derribar al falso Mesías. Entonces, todas las piezas se alinean hacia Jerusalén, donde el templo reconstruido será el epicentro de este ajedrez apocalíptico. Este rito, descrito en los textos más antiguos, se realizaba fuera del campamento, quemando el animal por completo y recolectando sus cenizas, que luego se mezclaban con agua para purificar todo lo que estuviera en contacto con la muerte. Durante siglos, la ausencia de novillas adecuadas selló el silencio de los ritos sagrados en el santuario. Pero su reciente hallazgo, validado por las autoridades, marca el fin de una espera milenaria y anuncia que los velos del pasado pueden alzarse. Los evangelios narran que su muerte ocurrió lejos del templo, como ocurría con la novilla, cumpliendo una señal antigua con precisión escalofriante. Desde esta óptica, los fieles consideran irrelevante reanudar los holocaustos, pues la sangre más pura ya fue derramada. Sin embargo, la reactivación de estos ritos por parte del pueblo judío no sería en vano, ya que revelaría un anhelo profundo de redención, antes de comprender que el Mesías esperado ya caminó entre ellos y fue despreciado. Sea cual sea el desenlace, los ojos del mundo se clavan con ansiedad creciente en cada paso que se da sobre suelo sagrado. Cualquier variación en la estructura espiritual o geopolítica de Jerusalén, ciudad con cicatrices de siglos, podía liberar fuegos contenidos en las fronteras, poniendo en peligro el destino mismo del Oriente. No es casual que las grandes potencias mundiales estén constantemente involucradas en las discusiones sobre Jerusalén, pues su estabilidad es crucial para los intereses estratégicos de todo el planeta. Cuando surjan noticias oficiales sobre el inicio de la construcción del tercer templo, se puede anticipar una serie de reacciones inmediatas de gobiernos y actores internacionales, cada uno tratando de proteger sus propios intereses y aliados. Estos eventos parecen encajar perfectamente con la narrativa apocalíptica, donde las naciones se reúnen en un enfrentamiento final alrededor de Israel. En esta confrontación, el tercer templo se convierte en el epicentro de un drama de proporciones cósmicas, un lugar que no solo es símbolo de fe y redención, sino también la mayor de las tensiones y confrontaciones del mundo moderno. Numerosos analistas espirituales actuales interpretan los eventos del presente como ecos lejanos de un destino ya escrito, la antesala silente de revelaciones ancestrales selladas por fuego y juicio. Aun en medio del ambiente denso y asfixiante, el mensaje para los creyentes no es de temor, sino de expectativa ante la redención inminente. Las antiguas escrituras que anticipan el colapso del orden mundial también proclaman una victoria luminosa, una conquista definitiva cuando el rey legítimo regrese para dictar sentencias sobre la humanidad. Entonces nacerá un imperio incorruptible, donde el velo del engaño será desgarrado para siempre, extinguiendo la maldad, la aflicción, la muerte y el abismo. Cada anuncio sobre la novilla carmesí o la reconstrucción del templo perdido es para muchos la señal de que el plan eterno avanza, que el reloj profético no se detiene y que el desenlace final está por desplegarse. Tras la contienda de los 6 días,
Se sellaron pactos que dejaron el control espiritual del monte en manos islámicas, mientras Israel retuvo la ciudad, cediendo poder sobre zonas clave para evitar incendios bélicos. Bajo estas tensiones latentes, solo un acuerdo preciso y calculado permitiría avanzar sin provocar una erupción inmediata, quizás gestado por potencias globales que fingirán traer paz. Según voces proféticas, esta alianza será tejida por el engañador final, quien se presentará como el salvador y artífice de una tregua ilusoria. Ya se han ejecutado simulacros solemnes de purificación, forjando túnicas sacerdotales según los patrones ancestrales dictados en el desierto. También han moldeado a mano los utensilios sagrados en metales preciosos, obedeciendo con obsesiva precisión cada detalle revelado en la ley antigua. La disputa trasciende lo espiritual y se hunde en lo político y cultural, generando grietas profundas en la visión del porvenir. Los partidarios del templo, sin embargo, sostienen que, sin sacrificio, no hay redención posible, y que su fe exige restaurar ese acto sagrado. Así, el dilema se convierte en un nudo oscuro donde dogma, ética y poder se enfrentan, presagiando un tiempo de choque entre lo eterno y lo terrenal, donde el destino de las civilizaciones podría pender de un hilo ensangrentado. En medio de toda esta agitación, una verdad emerge con claridad. Las escrituras no fallan. A lo largo de la historia, muchos de los eventos que antes parecían improbables se han cumplido de manera asombrosa. La rapidez con la que se suceden los acontecimientos impresiona incluso a los más escépticos, quienes ya no pueden ignorar las señales de los tiempos. A pesar de la fascinación que despiertan estos eventos, el pueblo judío no avanza de manera unánime en este asunto. Existen corrientes dentro de la comunidad que prefieren esperar una señal milagrosa, mientras que otras creen que la acción humana puede acelerar la llegada del Mesías. Pero las voces del judaísmo ortodoxo y del resurgido Sanedrín, autoproclamados herederos de la antigua autoridad divina, ya han comenzado a despertar a las comunidades esparcidas por el mundo, llamándolas a volver a la tierra prometida y a levantar el altar del destino. Esta convocatoria evoca escenas épicas de las Escrituras, cuando el pueblo era reunido para cumplir mandatos divinos en medio del desierto y el fuego. Y no es un clamor vacío, pues miles han aportado generosamente para sostener los estudios, las crianzas rituales y el regreso de los días sagrados, convencidos de que cada piedra colocada en ese santuario será el eco tangible de una era gloriosa que se aproxima, una era donde lo eterno descenderá sobre lo humano con poder inquebrantable. Para los seguidores de Cristo, el renacer del antiguo altar y la sangre de animales no logran eclipsar la ofrenda definitiva hecha en el madero. Aunque las sombras del pasado cobren vida nuevamente, su esperanza no se tambalea, pues fue en una colina maldita donde se selló la victoria eterna. La doctrina cristiana proclama que el Redentor, resucitado en gloria, oficia como sacerdote celestial, quebrando para siempre la necesidad de sacrificios perpetuos. Por eso, aunque la restauración avance y los cuchillos se afilen para el rito, la mirada de los fieles permanece fija en el Calvario, donde se cerró el ciclo del sufrimiento. Allí, en medio de la oscuridad, se rompió el yugo del pecado y se abrió el sendero hacia la redención sin fin, un camino tallado con sangre inmortal. Las profecías antiguas predicen un retorno fugaz a las prácticas perdidas del Antiguo Testamento, al menos desde la perspectiva del judaísmo. Este evento, aunque carezca de valor espiritual para los cristianos, cobra una enorme relevancia profética, pues se presenta como el preludio de la manifestación del Anticristo, seguido de la gloriosa venida del Señor. Ante este avance, muchas iglesias han aprovechado la ocasión para enseñar a sus fieles a mantenerse vigilantes, pues la venida del Mesías bíblico se describe como un acontecimiento repentino que sorprenderá al mundo. Se anuncia su retorno como un golpe silencioso en la oscuridad, cuando la humanidad esté distraída y vulnerable. Cada nuevo presagio que brota desde Israel no es casualidad, sino una campanada que marca el paso del juicio. Los que permanecen anclados en la verdad no doblarán la rodilla ante el tirano que exigirá adoración divina, pues sabrán que solo uno es digno de recibir gloria, el que venció a la muerte con su sangre. La inminente construcción del tercer templo se enfrenta a obstáculos monumentales, pues el lugar está bajo administración compartida. Tras la Guerra de los 6 días, se alcanzaron acuerdos que garantizan la soberanía musulmana sobre el monte, mientras que Israel mantiene control sobre la ciudad,
cediendo autoridad sobre ciertos lugares para evitar enfrentamientos directos. De este modo, la única forma de comenzar las obras sin desatar una guerra inmediata sería a través de la firma de un tratado, minuciosamente detallado, posiblemente mediado por grandes bloques internacionales. Algunos teólogos afirman que este tratado será obra del anticristo, quien se presentará como un pacificador y héroe, aunque, según las escrituras, no es más que un gobernante maligno disfrazado. Los grupos que defienden la reconstrucción se mantienen firmes en su propósito, dispuestos a llevar a cabo cada paso hacia lo que consideran un acto divino. Con una devoción casi inhumana, estos grupos se han adentrado en los oscuros pasajes de la tradición para lo que llaman el fin de una era. Han perfeccionado los rituales de consagración, tejiendo túnicas sacerdotales con tejidos que sus antepasados usaban en tiempos de caos y gloria. Los objetos sagrados, forjados en los metales más preciosos, nacen del sudor y la sangre, siguiendo las antiguas fórmulas de poder. La mesa que sostiene el pan, tallada con meticulosa exactitud, aguarda en silencio el sacrificio final. El único vestigio que faltaba era la novilla roja, pero ya no queda duda. Tras las últimas crianzas, el obstáculo se ha disipado. El sacrificio tan esperado está ahora al alcance de las manos, y el renacer de un templo oscuro y antiguo parece inevitable, marcando el inicio de lo que muchos temen y otros ansían. A pesar del avance imparable, hay quienes sienten un escalofrío ante el retorno de estas antiguas y oscuras tradiciones. La reactivación de sacrificios animales, una vez columna vertebral de la fe ancestral, ahora choca con los principios modernos que defienden los derechos de los seres vivos. Se anticipa una feroz oposición por parte de aquellos que ven en este acto una regresión a la barbarie, un resurgimiento de lo inhumano. No obstante, para los guardianes de la ley antigua, este rito es el alma del culto, y sin él, la redención no se cumpliría. El conflicto, sin embargo, no solo estremece los cimientos de la espiritualidad, sino que desgarra el tejido moral, ambiental y político de la humanidad. La reconstrucción del templo se transforma así en un campo de batalla global, donde se libran fuerzas invisibles que mueven los hilos del destino, un juego peligroso donde lo sagrado y lo profano se abrazan en un destino incierto. La historia revela que las palabras sagradas nunca fallan. A través de los siglos, las profecías que muchos consideraron imposibles han tomado forma, deslumbrando a los que se atrevieron a dudar. La búsqueda de la novilla roja y la reconstrucción del templo son los siguientes eslabones de esta cadena mística que une el futuro incierto con las certezas olvidadas. Para los creyentes, la rapidez con que se despliegan estos sucesos es un eco de la inminente llegada de los tiempos finales. Aquellos que alguna vez se mantuvieron distantes ahora sienten la presión del destino, pues la velocidad con que la profecía se teje es desconcertante. Lo que antes parecía un sueño distante ahora se manifiesta en la oscuridad, mucho más cercano de lo que jamás imaginaron. No obstante, la unidad del pueblo judío en este viaje no es total. Existen facciones que prefieren esperar el milagro anunciado, mientras que otros sostienen que la voluntad humana puede apresurar la venida del Mesías. Algunos, alejados de la tradición, consideran la reconstrucción del templo como un asunto de fe, pero ajena a las urgencias del presente nacional. Sin embargo, los ortodoxos y el Sanedrín, los autoproclamados guardianes de la fe ancestral, han encendido el fuego de la movilización, convocando a los judíos de todas partes a regresar al territorio sagrado y a respaldar la restauración del templo. Este grito, cargado de poder, recuerda las antiguas convocatorias bíblicas, cuando el pueblo de Israel se unía para cumplir los designios divinos. No se trata solo de palabras. Muchos ya han sellado su compromiso con sacrificios, aportando grandes sumas para financiar la búsqueda de la novilla roja y la preservación del ritual ancestral. Los cristianos, sin embargo, perciben la restauración del templo y los sacrificios de una manera sombría y reveladora. Para ellos, estos antiguos rituales no hacen mella en la convicción de que el sacrificio eterno de Cristo, hecho una vez en la cruz, redimió a la humanidad para siempre. Aunque el templo se erija nuevamente y los rituales se reanuden, los seguidores de Cristo mantienen su fe firme en el sacrificio definitivo, aquel que se ofreció en un momento sellado por la eternidad. El Evangelio revela que Cristo, el sumo sacerdote inmortal,
Sigue intercediendo por aquellos que lo siguen, borrando la necesidad de sacrificios mundanos. De esta manera, mientras las sombras de los antiguos ritos resurgen, los cristianos permanecen anclados en la certeza de que solo el sacrificio de Cristo puede purificar las almas y traer la redención inquebrantable, un acto que trasciende el tiempo y la muerte misma. El enigma de los tiempos se desvela ante nosotros como un destino inevitable, una corriente oscura que arrastra a todos hacia su fin. Según se describe en Mateo 24, 6, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Las señales no dejan lugar a dudas. Las novillas han sido encontradas. El Sanedrín llama a los hijos de Israel esparcidos en el exilio. Los utensilios dorados descansan en silencio, y los sacerdotes, sumidos en una devoción inquebrantable, se preparan para el momento en que el altar será consagrado, la primera ofrenda será presentada. Este no es un sueño de pocos, ni una fantasía fugaz. Es una obra colosal, erigida por manos poderosas, impulsada por una corriente de donaciones extranjeras que alimentan el progreso de un templo que avanza con pasos insondables. Cada avance, cada fragmento que encaja en este rompecabezas profético, reafirma la inevitabilidad de lo que está por venir. Sin embargo, la pregunta que resuena con fuerza es: ¿somos capaces de soportar la tormenta que se aproxima? El viento sopla con fuerza, trayendo consigo presagios de oscuridad. Nadie sabe si la luz regresará, o si estamos destinados a ser consumidos por la noche eterna. Las sombras nos acechan, y los ecos de lo que está por venir retumban en cada rincón, desmoronando lo que creíamos inquebrantable. El miedo ya no es una opción, es una realidad que se convierte en nuestro peor enemigo. El tiempo se agota y la oscuridad se cierne, desvelando secretos que nunca debieron salir a la luz. No obstante, las señales oscuras siguen surgiendo y no debemos ceder ante la desesperación, sin emplear este conocimiento para caminar con propósito, alineados con fuerzas que trascienden lo humano. El Valle de la Destrucción será el centro de la batalla final, el lugar donde el futuro y el pasado chocarán con una violencia incontenible. Este trozo de tierra maldita, deseado por todos, se convertirá en el escenario de un enfrentamiento apocalíptico. Las bestias rojas, aunque parezcan simples criaturas, arrastran consigo una amenaza que rompe el velo de lo impensable. Lo que era impensable se materializa ante los ojos del mundo, una transformación que desestabiliza el curso de la humanidad. Este acto insignificante de llevar a esos seres profanos a las tierras sagradas desencadena una cadena de eventos que llevará la historia al borde del colapso, desatando rituales que se habían mantenido ocultos durante milenios. Este acto sacude los cimientos de todas las creencias y redefine el destino de todos los imperios, revelando que la lucha no ha hecho más que comenzar. Un tiempo de decisiones finales se aproxima, donde las máscaras se desmoronarán y el poder absoluto emergirá, acompañado de la presencia de un líder oscuro, el gran embaucador, que arrastrará a multitudes hacia la perdición. Este líder, cuyo ascenso será marcado por la sombra de la desolación, hallará su momento de gloria en el eterno enfrentamiento entre los hijos de Abraham. La propuesta de un tratado absoluto, una paz definitiva, resonará como un eco inquietante en un mundo sumido en la desesperanza. Todo parece alinearse con las antiguas escrituras, y aunque algunos rechacen esta visión, el destino parece burlarse de la incredulidad. El templo resurgido, su lugar consagrado, se convertirá en el escenario donde el último de los impostores se revele, reclamando lo que no le pertenece, la adoración divina. Con el regreso de los terneros rojos, el último obstáculo para la restauración de los rituales olvidados ha sido derrumbado. En un parpadeo, la humanidad será arrastrada hacia decisiones que alterarán su curso para siempre, pero aquellos que se aferran al velo de la oscuridad no temerán. El fin ya está escrito en los pliegues del tiempo, y la victoria será del que gobierna en las sombras, el verdadero soberano del abismo. Este panorama no busca sembrar pavor, sino despertar nuestra vigilancia y pureza. La revelación es un faro en medio de la oscuridad, un recordatorio de que debemos fortalecer nuestra alma, edificarnos en una fe inquebrantable que nos permita, en lugar de sucumbir al temor, debemos fijar nuestra vista en la promesa insondable, confiando en que el plan eterno de lo divino se cumplirá en el momento exacto. En Apocalipsis 10 y 12, «He aquí, vengo pronto,
y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. En medio de las convulsiones finales, aquellos que permanezcan fieles hallarán serenidad, pues las tinieblas no prevalecerán en el amanecer que está por nacer. La profecía no solo nos advierte sobre lo inevitable, sino que nos invita a acercarnos con humildad al Creador, pidiendo sabiduría y fuerza para no caer en el abismo de la duda. Cada evento, cada señal cumplida, nos recuerda la marcha imparable del tiempo y la urgencia de estar listos para el retorno del Señor. Este escenario no busca infundir terror, sino alertarnos con sobriedad y santidad. La revelación es una brújula que nos guía hacia una vida de fe sólida, que nos permite atravesar las tormentas sin perder la esperanza. En lugar de dejarnos atrapar por la desesperación, debemos aferrarnos a la promesa inmortal, con la certeza de que todo se cumplirá según el tiempo divino. En medio del juicio final, los que persistan en su fe encontrarán consuelo, pues la maldad será erradicada en el reino venidero. La profecía es más que un anuncio del futuro, es una invitación a acercarnos al Creador, a buscar discernimiento y fortaleza para permanecer firmes en la verdad. Cada suceso, cada señal que se manifiesta, es una llamada urgente a prepararnos para lo que está por llegar. Según Mateo 25:13, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Los rumores sobre la reconstrucción del tercer templo y la llegada de las novillas rojas son solo el preludio de un ciclo que alterará la historia humana para siempre. El Creador nunca descansa, y cada acontecimiento está siendo tejido con una precisión macabra para cumplir con su destino oscuro. Aquellos con la visión para percibir y la astucia para entender descubrirán que las señales están tan claras como la noche más oscura, y en ellas yace la certeza de que hemos cruzado el umbral hacia el fin de los tiempos. Los planes del poder eterno avanzan imparablemente, y nada detendrá su ejecución. La verdad de esta era nos exige estar en alerta constante, con los sentidos agudos y la mente afilada, pues el anticristo se prepara para su reinado y la oscuridad se apodera del mundo. Su dominio será absoluto, y su reinado será marcado por un eco eterno en los confines de la oscuridad. El final de esta saga está al alcance de la mano. Aquellos que han seguido el camino del sacrificio, de la verdad oculta, pronto serán testigos del despertar de fuerzas que aún no comprenden. Las sombras, que por tanto tiempo han oscurecido los corazones humanos, finalmente se desvanecerán ante la llegada de un poder ancestral, un poder que trastornará toda realidad. Las naciones, cegadas por mentiras y promesas vacías, se darán cuenta de su error, arrodillándose ante el verdadero soberano de este universo. Es un ciclo que se cierra, un destino predestinado que se cumple, y las fuerzas de la verdad romperán las cadenas que han mantenido a la humanidad cautiva. Un juicio silencioso, pero definitivo, se desatará, y en él todo será revelado. La victoria de los caídos será la última de las revelaciones, un susurro final en la eternidad. Este es el momento que nadie puede evitar. La guerra entre lo que permanece oculto y lo que se desvela será resuelta. El retorno del ser que se creía perdido marcará el fin de todo lo que ha sido construido sobre la mentira, y el abismo tragará todo rastro de su sombra. La historia no terminará con palabras suaves, sino con el rugido ensordecedor de un universo reconfigurado. La oscuridad caerá, y todo lo que quedará será el vacío, una victoria tan definitiva que ni siquiera la esperanza podrá seguirla. El fin es inminente, y cuando llegue, solo quedará lo inevitable. Si este video ha bendecido tu vida, compártelo, para que otros también reciban esta luz y fortaleza. Juntos, podemos ser instrumentos de bendición.